Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Me confirma? Sí, adelante, por favor. Ya, muy bien. ¿Se puede visualizar también la diapositiva? Es conforme, Sí, doctor. Adelante, por favor. muy Ok, bien. ya, muy bien, ahora sí. A ver, espérame un ratito que configuro esto. Ya, muy bien. Bueno, como ya le había señalado, soy Cristian Chume Fabián, laboro en la SUNAFIL. El tema que hoy día vamos a tratar es justamente la tercerización laboral, ¿ya? Entonces, para ello vamos a hablar sobre primero dos conceptos básicos, ¿no? Primero el aspecto conceptual y lo que respecta a la parte operativa, que es las disposiciones, ¿no? Como los protocolos para lo que respecta a la fiscalización de los inspectores de trabajo frente a lo que es la tercerización laboral, ¿no? Y algunos temas también como infracciones laborales en relación a la tercerización. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre los términos conceptuales que debemos de tener en cuenta para efectos de determinar el ámbito de aplicación de la tercerización laboral. Para ello tenemos la base legal que nos describe, que es la ley 29.245, ley que regula los servicios de tercerización. Tenemos también una norma complementaria a esta ley, que es el decreto legislativo 1038, que regula justamente o que precisa más bien los alcances de esta ley. Tenemos también su norma reglamentaria, que es el decreto supremo 006-2008 TR, y su modificatoria, que es a raíz de ello, ¿no? Donde se han establecido algunos ya términos, ¿no? Y alcances de la tercerización, que es el Decreto Supremo 001-2022-TR. También tenemos el Decreto Supremo 015-2022-TR, que modifica el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, que básicamente incluye ahí infracciones respecto al incumplimiento de la tercerización laboral. Y por último, la resolución de superintendencia 428-2022 SUNAFIL, que aprueba el protocolo para la fiscalización de la tercerización laboral. Y la resolución de superintendencia 433-2022 SUNAFIL, que crea un equipo especializado de inspectores de trabajo en esta materia. Entonces, para poder entender qué es la tercerización, tenemos que también hablar sobre algunos conceptos generales que nos da la ley y el reglamento. Y en estos conceptos generales tenemos como principales a lo que respecta a la actividad principal, las actividades especializadas, las obras, el desplazamiento de personal, la simple provisión de personal y el núcleo del negocio. Primero vamos a partir del núcleo del negocio. Para la ley, el núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. Lo que podemos entender acá en este concepto que nos da la ley es que al ser el núcleo del negocio o formar parte de la actividad principal de la empresa, que sería consustancial al giro, ¿no? Básicamente del giro del negocio, se puede tercerizar solo dentro de la actividad principal las actividades que son especializadas, en las cuales pueden intervenir empresas que formen parte de la actividad, del proceso productivo de la empresa, cuya actividad principal es la que va a tercerizar, u obras que mediante contratos civiles, ¿no? Se pueda determinar o delegar una obra a una empresa tercerizadora, ¿no? Que está relacionada a la actividad principal de la empresa. Pero con respecto al núcleo del negocio, que también forma parte de esa actividad principal de la empresa, no se podrá tercerizar porque eso conllevaría una desnaturalización de la tercerización. El núcleo de negocio básicamente, al ser lo que es la parte central, ¿no? O lo que le da vida a lo que es la actividad económica de la empresa, no puede tercerizarse. La actividad principal entonces sería aquella que, como lo había señalado la norma, es consustancial al giro del negocio. En general, toda actividad sin cuya ejecución se afectaría o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa.
Entonces, actividad principal y núcleo de negocio no son iguales. La actividad principal sería la parte general que podríamos entender y el núcleo de negocio una especie que forma parte de la actividad principal. La actividad principal, como lo ha señalado la norma, ¿no? Si se deja de ejecutar o se deja de desarrollar, ¿no? La empresa se paraliza. Por eso es que en algunos casos, como la parte de actividades especializadas u obras se pueden tercerizar, ¿no? Entonces, sirve de apoyo que empresas como tercerizadoras, ¿no? Puedan apoyar a la empresa principal a poder determinar o ejecutar su actividad económica. También tenemos entonces como términos actividades especializadas. Entonces, ¿qué entendemos a esas actividades que se podrán tercerizar entonces en esta figura? Tenemos aquellas vinculadas a la actividad principal de la empresa que habíamos señalado, que exige un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificado, ¿no? O sea, al decir el término especializado, es que es una empresa que se dedica básicamente, ¿no?, a ese tipo de actividad en la cual pues es tan especializada, ¿no?, que requiere pues esos conocimientos técnicos, científicos o que sean particularmente calificados para poder contratar a esta empresa de tercerización. Entonces de aquí podríamos entender que actividades habituales, ya que son o que forman parte de la actividad principal, no se puede tercerizar tampoco, porque en realidad esa actividad habitual, ¿no?, que es parte de esta actividad productiva de la empresa, se entendería que es igual al núcleo del negocio, porque la actividad habitual es lo que la empresa hace, ¿no? Es la parte que forma de su naturaleza, ¿no?, del giro de su negocio, que emplea para ejecutar esa actividad económica. Solo se podrá tercerizar entonces la actividad especializada. Y otra que es las obras. Las obras son la ejecución de un encargo concreto vinculada a una actividad principal de la empresa y que se la delega a una empresa de tercerización a través de un contrato civil. Por ejemplo, ese contrato de locación de servicios, ¿no? Le delega este contrato civil, ¿no?, para que ejecute esa obra, que también es forma parte de la actividad principal, ¿no? Y en la cual la empresa de tercerización, pues, en determinado tiempo, y las especificaciones que se haga, ¿no?, a la obra que se va a ejecutar, se va a realizar la tercerización. También dentro de la figura de tercerización existen los desplazamientos. El desplazamiento de personal sí corresponde a la figura de tercerización, o sea, es algo que sí se da en esta figura. Lo que podemos entender como desplazamiento es que es el traslado del trabajador o de los trabajadores de la empresa tercerizadora al centro de trabajo o al centro de operaciones de la empresa principal, manteniéndose aquí en todo momento que están bajo subordinación exclusiva de la empresa de tercerización, ¿no? Los trabajadores que son desplazados a los centros de trabajo o a las unidades de producción de la empresa o del centro de operaciones, estos trabajadores igual están subordinados a la empresa de tercerización, ¿no? Lo que hablamos de desplazamiento es que el trabajador se va a trasladar nada más a estas unidades o centro de trabajo para que ejecute la labor que se le ha encomendado, ¿no? Lo que sí estaría prohibido es la simple provisión de personal, que es la cesación de trabajadores, la cual es considerada como ilícita porque está prohibido en la figura de tercerización laboral que se dé una simple provisión de personal. Entonces, lo que estaría exceptuado es que sí se podrá dar el destaque de trabajadores de acuerdo a la ley de intermediación laboral. Aparte del desplazamiento, también se puede dar el destaque de trabajadores de acuerdo a los términos de la ley de intermediación laboral. Ahora bien, ¿qué es la tercerización? Entonces, la tercerización es un mecanismo mediante el cual una empresa principal, ¿ya?, que tiene una actividad económica determinada, ¿no?, y que ya identifica su giro de negocio, ¿no?, su actividad principal, delega el desarrollo de una o más partes de su actividad principal
a una o más empresas tercerizadoras que le proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la misma. Entonces aquí tenemos pues la figura de la empresa tercerizadora, la empresa principal, los trabajadores, donde existe un desplazamiento continuo de trabajadores, ¿no? De la empresa tercerizadora a la empresa principal para ejecutar la labor encomendada, ¿no? Y entonces estos trabajadores desarrollan las actividades especializadas u obras que forman parte de la actividad principal de la empresa que está contratando ese servicio, ¿no? Y que en este caso sí es tercerizable, ¿no? O sea, sí corresponde que se pueda tercerizar. Por tanto, aquí ya estamos excluyendo el núcleo del negocio, en lo cual no corresponde de acuerdo a ley. ¿Qué tipo de tercerización entonces estaría prohibida? Aquella en donde se terceriza las actividades propias del núcleo del negocio. No procede entonces para aquellas actividades en las cuales la empresa principal es la experta o especializada. ¿Por qué? Porque ya, como habíamos señalado, se podrá tercerizar la parte de empresas, aparte de actividades especializadas u obras que forman parte de la actividad principal de la empresa, pero si la empresa, ¿no? Es una que se dedica a una actividad netamente especializada, de acuerdo, por ejemplo, a que tenga algún conocimiento científico en la materia, ¿no? Definitivamente ya no podrá tercerizar porque ya realiza ese tipo de servicio, ¿no? Tendría que hacer una empresa entonces que para poder tercerizar esa parte especializada, tendría que su núcleo de negocio realizar una actividad habitual, ¿no? Para poder tercerizar la parte de especializada o las obras. Entonces, el núcleo del negocio forma parte de esa actividad principal también, pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras, ¿no? Ya eso ya lo habíamos señalado en los conceptos anteriores. La ley sí nos ha dado algunos lineamientos generales que hay que tener en cuenta para poder identificar el núcleo del negocio, porque cada empresa es distinta. Cada empresa necesita identificar cuál es el núcleo de su negocio. Normalmente la pueden determinar, ¿no? En la actividad económica que realiza, ¿no? Y que está relacionada con el giro de ese negocio, ¿no? Y ahí de identificar poco a poco cuál es ese núcleo. Para ello la norma nos ha dado estos lineamientos, ¿no? Y algunos términos para poder identificar ese núcleo de negocio. Aquí tenemos, por ejemplo, que podemos utilizar el objeto social de la empresa, ¿no? Que está en ese documento de constitución de la empresa, ¿no? Si es una sociedad anónima, identificar con ello el objeto social y poder ahí determinar el núcleo de negocio. O también podemos utilizar lo que la identifique a la empresa frente a sus clientes finales, ¿no? O también el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. También la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. Y por último, la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. En realidad, estos requisitos o lineamientos o características no son conjuntivos. O sea, no significa de que tenemos que sí o sí cumplir los 5 para determinar el núcleo del negocio. No, podemos utilizar 1, podemos utilizar 2, podemos utilizar 3 o podemos utilizar todos. No es necesario que tengamos que obligatoriamente cumplir con los 5 para determinar el núcleo de negocio, ¿ya? Entonces, estos lineamientos son de manera general para determinar el núcleo del negocio. Claro que también, ¿no? Si la empresa puede también, fuera de estos 5 principales que nos ha dado la norma, tenga alguna particular característica que lo pueda diferenciar, ¿no? También podrá utilizar. No, esto tampoco no es que sea taxativo, ¿no? Porque tanto la autoridad inspectiva, la autoridad judicial o la autoridad administrativa de trabajo pueden también utilizar, ¿no? O determinar algún criterio adicional para poder identificar ese núcleo del negocio. Se puede tercerizar aquellas actividades que no forman parte del negocio. No se podrá tercerizar el núcleo del negocio, pero sí las actividades especializadas y las obras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una empresa que fabrica zapatos, ¿ya? Aquí tenemos que el núcleo del negocio, para poder identificar, hemos utilizado el objeto social,
¿ya? Y en el objeto social se ha identificado que es la fabricación de zapatos. Entonces, la empresa principal es la experta en esta actividad, ¿ya? Entonces, en el caso de el proceso de empaquetado, se podrá tercerizar si no forma parte de este núcleo del negocio, ¿ya? Entonces, si en este caso, para poder tercerizar lo que correspondería a lo que es la actividad principal de esta empresa de fabricación de zapatos, tendría que identificarse lo que respecta a la actividad especializada o las obras relacionadas a esta empresa. Entonces, tendría que ver en esta empresa de zapatos qué actividades requieren, ¿no?, una alta especialización que puedan complementar al proceso productivo de la empresa para poder decir que se podrá tercerizar, ¿ya? Entonces, en este caso, como el proceso de empaquetado, no forma parte del núcleo del negocio, se podrá utilizar la figura de tercerización en este ejemplo, ¿no? Y también el proceso de traslado a los consumidores, que podría ser una contratación, ¿no?, con otra empresa para poder proceder al traslado de esos productos. ¿Cuándo entonces se produce la denaturalización de la tercerización? Ya habíamos hablado de que la primera prohibición es que el núcleo de negocio no se puede tercerizar. Por tanto, ya la ley ha previsto que cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realice para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio, conllevaría una denaturalización. Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo subordinación de la empresa principal, también conlleva la figura de la tercerización, porque habíamos hablado de que la empresa tercerizadora, ¿no?, dispone que sus trabajadores se desplacen al centro de trabajo o a la unidad productiva o al centro de operaciones de la empresa principal para el desarrollo de la labor. Pero ¿qué pasa si la empresa principal, pues, no sé, le impone sanciones, ¿no? Quiere reglamentar las labores que no le corresponden, porque eso le corresponde a la empresa tercerizadora, porque es el empleador que lo ha contratado a ese trabajador. Entonces, si se denaturaliza porque el trabajador está bajo subordinación en sí por aplicación del principio de primacía de la realidad bajo la empresa principal, entonces se puede dar la denaturalización. En el caso de que el análisis razonado de los elementos contemplados en la ley y en su reglamento indique la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. Aquí hay que tener en claro que la empresa tercerizadora es una empresa independiente a la empresa principal. Tiene sus propios clientes, tiene sus propios trabajadores, ¿no? Hasta tiene sus propios equipos de trabajo, ¿no?, para justamente el desarrollo de la labor. Y es por eso que es una empresa independiente y presta su servicio a diferentes empresas, ¿no?, de acuerdo a su clientela que pueda tener. Entonces, si la empresa pierde autonomía porque de repente depende económicamente, no sé, de la empresa principal, o hay algún vínculo en el caso con la empresa principal, ¿no?, y se determina que no hay una autonomía empresarial, y sucede todo lo contrario, que hay una ausencia, entonces conllevaría a una desnaturalización. Y por último, en caso que continúa la prestación de servicio luego de transcurrido el plazo en que se refiere el último párrafo del artículo 9, ¿no?, o sea, cuando se produce la cancelación del registro, ¿no? Cuando ya está cancelado el registro de lo que es el desplazamiento que se hace, ¿no?, a los trabajadores cuando la empresa de tercerización va a prestar su servicio, ¿no? Si se ha pasado del plazo, también conlleva una desnaturalización. Por tanto, la desnaturalización trae como consecuencia que la empresa principal se convierta en el empleador de los trabajadores desplazados desde el inicio del desplazamiento, salvo prueba en contrario respecto al momento en que se produjo la desnaturalización, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las normas correspondientes. Entonces, incurrir en estas causales de denaturalización de la tercerización conlleva que entonces la empresa principal reconozca a este trabajador como un trabajador que forma parte de esta empresa.
Bien, en la figura de la tercerización existe la responsabilidad solidaria en el incumplimiento de las obligaciones en materia de tercerización, obligaciones laborales y de seguridad social, ¿no? En este caso, tanto empresa principal, contratistas y subcontratistas están obligadas solidariamente por la ley, ¿ya? Si alguna de estas empresas, por ejemplo, una empresa principal que contrató a una empresa tercerizadora y éste incumplió con el pago de remuneraciones, beneficios sociales o aportes previsionales, está obligada solidariamente a cubrir ese concepto de pago por esas obligaciones laborales a los trabajadores de esa empresa tercerizadora, debido a la responsabilidad solidaria que ha establecido la ley. Entonces, la empresa principal es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengadas por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado. La responsabilidad solidaria también alcanza a la principal, a la contratista y a los subcontratistas, como le había señalado. La responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación del desplazamiento. Hay un plazo que también nos ha dado la ley para poder extender esa responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria también resulta aplicable a obligaciones de contratar la póliza del seguro de vida ley y al pago de las primas. Como ya sabemos, el seguro de vida ley es obligatorio desde el primer día de iniciar las labores, ¿no? De acuerdo a las modificaciones que ha tenido el seguro, es obligatorio desde el primer día en que inician las labores. Las obligaciones laborales establecidas incluyen también al pago de las remuneraciones ordinarias y de los beneficios e indemnizaciones laborales previstas por la ley. En cuanto a los aspectos operativos, ya habiendo hablado sobre los lineamientos generales para poder determinar el núcleo del negocio, de la empresa, identificar qué se puede tercerizar y no, la SUNAFIL ha emitido un protocolo para la fiscalización en materia de tercerización de servicios. Debido a que ya se han comenzado a realizar las fiscalizaciones en esta materia, se ha emitido un protocolo para ello y también se ha emitido, o se ha dispuesto a crear un equipo especializado de inspectores en materia de tercerización, justamente para poder cumplir con lo establecido en la ley. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? ¿Cómo se fiscaliza la tercerización de servicios? Pues en este caso, se origina a través de una denuncia. Normalmente una fiscalización inicia con una denuncia de parte de un trabajador, por ejemplo, ¿ya? Y en este caso, también podrá iniciarse a través de una decisión interna, o sea, de oficio, ¿no? De repente puede iniciarse a través de una selección de empresas tercerizadoras o principales a ser intervenidas en operativos de fiscalización en los cuales SUNAFIL podrá tomar como información datos de la planilla electrónica, información del Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras, la información del RUC, contar con resoluciones de multa consentidas o confirmadas por incurrir en infracciones a la labor inspectiva, que están relacionadas justamente a tercerización, la información del Registro Nacional de Obras de Construcción Civil llamada RENOC, y otra información que permite identificar empresas tercerizadoras y principales. Entonces, y interpuesta la denuncia o iniciada de oficio, se generará la orden de inspección, ¿ya? Las cuales, en este caso, podrá fiscalizarse tanto a la empresa tercerizadora y a la empresa principal, ¿ya? Ambas órdenes de inspección son asignadas a los mismos inspectores. Lo particular de este protocolo y lo que nos señala es que normalmente en estas situaciones se podrá fiscalizar a la vez tanto a la empresa tercerizadora y a la empresa principal debido a un mismo caso, ¿no? Como está relacionado a un mismo caso, ¿no? De repente, por ejemplo, pueda darse el caso de una desnaturalización de tercerización, se requiere ahí sí que intervenga la empresa tercerizadora y la empresa principal que sean fiscalizadas. Y estos dos fiscalizaciones van a ser llevadas a cabo por un mismo inspector para que tome conocimiento de los dos casos y pueda ya determinar la investigación que corresponde. Ahora bien, dentro de iniciar las acciones inspectivas de investigación, que debe ser en un plazo máximo dentro de los 10 días hábiles de recibida la orden de inspección, hay un plazo máximo de 30 días hábiles que se deberán desarrollar las actuaciones inspectivas.
¿ya? Lo que pasa es que en la etapa de actuaciones inspectivas de investigación, lo que busca es recopilar información. Entonces, para ello necesitamos de estas modalidades de actuación para que en este caso el inspector pueda recopilar esa información. Y en estos casos puede recopilar información a través de la planilla electrónica de SUNAT, la casilla electrónica, que es una casilla donde se efectúan los requerimientos a través de una carta a las empresas para que entreguen alguna información que el inspector requiera. O las comparecencias que se les invita pues en este caso a una audiencia, sea personal o a través de los aplicativos como Google Meet, Zoom, para poder también recabar información. Y por último, las visitas de inspección a los centros de trabajo, que son presenciales, ¿no? Y en este caso se da preferencia a los inspectores que sean acompañados por un representante de los trabajadores para efectos de hacer el recorrido por el lugar de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo comisionados durante las actuaciones inspectivas, aun sin la presencia del empleador, ¿ya? Como en estos casos, cuando un trabajador inicia la investigación pues, con su denuncia, ¿no? Tiene calidad de interesado, ¿no? Entonces, por eso es que tiene el derecho de comunicarse libremente con el inspector de trabajo para poder, en este caso, tener información pues, de su denuncia, ¿no? Y cómo va su caso. En cuanto al deber de colaboración, los empleadores se encuentran obligados a colaborar con los inspectores comisionados cuando se les requiera, cuando sean requeridos para ello, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, el inspector comisionado puede solicitar, entre otros, la siguiente documentación: planilla electrónica, ¿no? También se le podrá solicitar relación de clientes, relación de contrato de tercerización, declaración jurada anual de impuesto a la renta de tercera categoría, relación de equipos y maquinaria de su propiedad o bajo su administración, comunicación al personal de su desplazamiento, lista de trabajadores desplazados, contrato de trabajo de los trabajadores desplazados con motivo de la tercerización, contratos sujetos a modalidad, relación de centro de trabajo, registro de asistencia y otra documentación e información que estime pertinente a efecto de cumplir con la finalidad de la investigación. Con esta información, ya va a verificar el inspector, bajo el principio de primacía de la realidad, lo que respecta a un análisis de los hechos investigados, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, si se ha incurrido en una desnaturalización. Entonces, por eso es que en la investigación se va a recopilar información, de repente se va a solicitar también, pues, en este caso, la declaración del trabajador, el de representante de los trabajadores, ¿no? Para efectos de poder determinar, ¿no? La conclusión de esa investigación. En cuanto a la figura de la tercerización, en cuanto al protocolo, se ha determinado también que se va a investigar las principales obligaciones que tienen las empresas frente a esta tercerización. Y una primera obligación que tiene es formalizar los contratos laborales de los trabajadores desplazados. Ya la empresa tercerizadora tiene esa obligación. Entonces corresponde a esta empresa formalizar esos contratos y los cuales deben constar por escrito, ¿ya? La empresa tercerizadora debe consignar en los contratos de trabajo de los trabajadores desplazados las precisiones siguientes, y eso es lo que nos requiere ya la ley: que sus derechos laborales y de seguridad social no son afectados, que se encuentran subordinados a esta empresa tercerizadora y que debe especificarse cuál es la actividad empresarial que se va a ejecutar. También en qué unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se va a ejecutar esa actividad. Entonces, estas cuatro características se van a tener que señalar en el contrato, ¿ya? Y eso sí debe tener el contrato laboral de ese trabajador que pertenece a una empresa tercerizadora, y su incumplimiento conllevaría una fiscalización por parte de SUNAFIL. Otro segundo punto u otra obligación sería la de informar a la empresa tercerizadora. La empresa tercerizadora debe informar por escrito a los trabajadores desplazados
y también a la organización sindical o en su defecto a los delegados que representen a los trabajadores. Y le debe informar la identidad de la empresa principal, sea con el nombre, denominación o razón social, domicilio y RUC de esa empresa, y las actividades que son objeto de contrato celebrado con la principal, así como el lugar donde se van a ejecutar esas actividades, tercerización. ¿Ya? Esa obligación también conllevaría su incumplimiento, una fiscalización. Otra tercera obligación es la de informar, pero ya la empresa principal. La empresa principal debe informar también por escrito a la organización sindical o en su defecto a los delegados que representan a los trabajadores de esa empresa, la identidad de la empresa tercerizadora y de los trabajadores desplazados, así como las actividades que estos van a realizar. El plazo para informar en estos casos debe ser dentro de los 5 días siguientes al mes calendario en que se produjo el desplazamiento o dentro de las 24 horas de la solicitud que sea efectuada por parte de la organización sindical. Una cuarta punto que tenemos que también que forma parte para la fiscalización es la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio, ¿no? Que ya lo habíamos señalado que está prohibido. Entonces, aquí el inspector a cargo pues constata que la empresa principal ha tercerizado actividades que no forman parte del núcleo del negocio. Entonces, si se identifica que se ha tercerizado actividades que forman parte de ese núcleo, entonces aquí el inspector comisionado emite el acta de infracción correspondiente, ¿ya? Hay que tener en cuenta que para efectos de esta disposición, esta infracción no se puede subsanar, por tanto tiene calidad de subsanable, y esta infracción también conlleva, aparte de ser un incumplimiento a la normativa laboral y el pago de una multa correspondiente, origina la desnaturalización de la tercerización, que conllevaría a que la empresa principal se convierta en el empleador. Por último, la prohibición de extinguir los contratos laborales de los trabajadores que son desplazados durante el plazo de la adecuación. La norma nos ha dado un plazo de adecuación que vencía el 22 de agosto de 2022, ¿no? Para que las empresas se adecúen e identifiquen cuál es el núcleo de su negocio, qué actividades se pueden tercerizar y cuáles no. Entonces, durante ese plazo de adecuación, las empresas tercerizadoras debieron garantizar la continuidad de los contratos de los trabajadores que hubieran sido desplazados para el desarrollo de actividades que forman parte del negocio, salvo que la empresa principal contratara directamente a dichos trabajadores. De constatar que la empresa tercerizadora no cumple con la referida disposición, el inspector actuante emite la correspondiente acta de infracción. Entonces, esta infracción también ha sido calificada como una infracción de carácter insubsanable, ¿no? Por tanto, identificada la infracción, conllevaría pues a determinarse la multa que corresponde. Entonces, culminada ya el procedimiento de actuaciones inspectivas, ya con el informe de actuaciones inspectivas o con el levantamiento del acta de infracción, aquí hay que señalar algo, ¿no? Que cuando la etapa de actuaciones inspectivas culmina con un informe, es porque no se ha determinado la infracción o se ha logrado subsanar, ¿ya? Entonces culmina con un informe y se archiva la denuncia. Pero en el caso contrario de que se levante el acta de infracción y se determina, pues, en esta acta de infracción los posibles incumplimientos, ¿ya? Inicia entonces un procedimiento sancionador, que sería ya el segundo procedimiento para efectos ya de determinar la multa que corresponda por el incumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad de salud en trabajo. Entonces, los expedientes correspondientes a la empresa tercerizadora en estos casos y principal son asignados a una misma autoridad, en este caso a la autoridad que que está inmersa en el procedimiento sancionador, así como un mismo especialista legal para la unidad de criterio. Como habíamos visto en la PPT anterior, ¿no? Para efecto de las etapas de actuaciones inspectivas, ¿no? Cuando hablamos de que es necesario la intervención de un mismo inspector para ver el caso de una empresa tercerizadora y una empresa principal, que lo podrá ver ese mismo inspector, también va a suceder en el caso del procedimiento sancionador, ¿no? Una misma autoridad, que sería la sancionadora,
y el mismo especialista legal que vea el caso tendrá esos dos expedientes, ¿no? Justamente para efectos de una unidad de criterio, ¿no? Para que en este caso no haya ninguna discordancia, ninguna discrepancia, ¿no? Porque estamos viendo un mismo caso, pero con dos empresas, ¿no? Normalmente podrá darse esto en la figura de neutralización, porque ahí sí se requiere la intervención de esas dos empresas en un mismo caso. La inspección de trabajo goza entonces de autonomía técnica y funcional en el desarrollo de la actuación inspectiva y tomando en cuenta la particular naturaleza y características en cada caso. Determina la afectación o no del núcleo de negocio en la tercerización laboral. Entonces, para la ley, de acuerdo ya a las modificatorias que se han hecho al reglamento de inspección de trabajo, se han determinado pues incumplimientos para efectos de la fiscalización laboral. Y de acuerdo a esta modificatoria, se ha determinado como infracciones graves el incumplimiento respecto al contenido que debe ser incluido en los contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa tercerizadora, ¿no? En este caso, justamente la información que había señalado, ¿no? Que se le tiene que agregar en el contrato del trabajador para efectos de identificar, pues, dónde va a ser desplazado, en qué lugar va justamente a realizar esa labor encomendada, ¿no? Por la empresa tercerizadora, cuál es la empresa principal a la cual va a prestar ese servicio, ¿no? Dónde va a ser desplazado. Entonces, esa información es lo que justamente su incumplimiento conlleva una infracción. También el incumplimiento respecto a la obligación de informar, ¿no? En este caso, también por la empresa principal, ¿no? Entonces, esto conllevaría a que si no informa la empresa principal y la tercerizadora, es un incumplimiento a la normativa sociolaboral. En cuanto a la calificación como infracciones muy graves, ya está prevista como una infracción muy grave el uso de la figura de tercerización laboral para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio y también utilizar la tercerización para el desarrollo de actividades distintas a la actividad principal, conforme a las definiciones que ya no establece la ley, ¿no? Y usar la figura de la tercerización laboral como simple provisión de personal, porque en este caso ya habíamos señalado que la simple provisión de personal está prohibido, entonces no se podrá dar esta simple provisión ya de personal y eso conllevaría un incumplimiento. Entonces, por eso es que justamente, de acuerdo al protocolo que ha creado SUNAFIL, ¿no? Lo que hace es justamente en cada infracción que se ha establecido en la ley, ¿no? Se ha establecido lineamientos para proceder a hacer la fiscalización sobre ello, ¿no? Entonces, justamente en cumplimiento de la normativa de tercerización. Viene esa infracción muy grave en el marco en este caso, de la vigencia de la única disposición complementaria transitoria de este Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Que en cuanto a las empresas que tenían que adecuarse hasta el 22 de agosto de 2022, ¿no? Si incurren en extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores que hubieran sido desplazados para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio, por causales vinculadas con la adecuación de las modificaciones establecidas en esta norma, también conlleva un incumplimiento, ¿no? Y se ha determinado como infracción también, salvo que la empresa principal contrate directamente a dichos trabajadores desde la entrada en vigencia, ¿no? De este dispositivo que incorpora, ¿no? La presente disposición hasta el 21 de agosto de 2022, ¿no? Entonces, hay una salvedad, ¿no? Si la empresa contrata directamente a dichos trabajadores, ¿no? Pero en caso de que la empresa tercerizadora extinga los contratos de los trabajadores que hubieran sido desplazados para esas actividades que forman parte del núcleo de negocio, conllevaría a una infracción. Entonces, determinada la infracción, se va a calcular la multa que corresponde. Y como ya habíamos hablado que eran infracciones graves y muy graves, entonces, aquí se determinará el número de trabajadores afectados y la categoría de la empresa, porque hay empresas de tercerización que pueden ser microempresas, pueden ser pequeñas empresas, pueden ser empresas del régimen general. Entonces, de acuerdo a esa categoría se va a determinar la multa.
Si es una MIPE, hay que tener en cuenta que debe estar debidamente registrado en la REMIPE para poder acreditar, ¿no?, ese beneficio de la reducción de la multa. Si no está acreditada, entonces conllevará a que se calcule la multa de acuerdo al régimen general. Antes de culminar la exposición, es bueno en este caso señalarles que Sunafil está presente en todas sus redes sociales. Está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube, está en LinkedIn, está en Instagram y en TikTok. Justamente en estos canales, Sunafil divulga información sobre la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo, ¿no? Hay videos sobre charlas, sobre diversos temas de la normativa sociolaboral, en las cuales los usuarios pueden revisar y poder capacitarse con diversos temas de esta normativa laboral. Y también canales de consultas, que tiene un canal de consulta telefónica a nivel nacional con la línea gratuita y a través de su central telefónica en la opción 1. Y también tiene un canal de consultas escritas a través de Sunafil Responde, que es un aplicativo que está alojado en la página web de Sunafil para efectos de absorber las consultas que puedan tener los trabajadores, los empleadores sobre diversos temas, ¿no? Y también, por ejemplo, sobre la tercerización. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y estaré atento a las preguntas que puedan formularse. Perfecto, quedamos reconocidos con la participación del abogado Cristian Chumbes Fabián, con quien hemos abordado el tema referido a la tercerización laboral. Antes de dar pase a la lectura de las consultas, damos algunas indicaciones a quienes nos siguen en la sala Zoom y también a quienes nos están siguiendo a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Indicarles que para el registro de asistencia es válida la participación, seguir la capacitación en ambas plataformas. No solo estamos tomando nota de la participación en el Zoom, sino también en el Facebook. En unos instantes más vamos a compartir el enlace para que puedan registrar su asistencia y vamos a darles el tiempo prudencial dada las características que hemos tenido al inicio de esta capacitación para que puedan hacer el registro con total normalidad. Bien, abogado, vamos a dar lectura a las preguntas que nos están llegando a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos y también de la sala Zoom. Así que, por favor, pueden ya ir escribiendo sus consultas respecto al tema. Solo les pedimos, por favor, que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que estamos abordando. Doctor, nos consultan a través del Facebook. ¿Qué es aquello que no se puede tercerizar en una empresa? Bueno, lo que no se puede tercerizar básicamente es el núcleo del negocio, ¿ya? Porque de acuerdo al núcleo de negocio, este forma parte de la actividad principal. Entonces, dentro de la actividad principal también interviene lo que es las actividades que son netamente especializadas, ¿no? Que hay empresas que tienen algún conocimiento técnico o especialísimo sobre la materia, que pues debido al apoyo que requiere una empresa de una determinada actividad económica, ¿no? Requiere de estas empresas para a una empresa tercerizadora que también estaría relacionada a su actividad principal. Pero entonces, identificado el núcleo de negocio de esta empresa, podemos decir de que lo demás que forma parte de la actividad principal se podrá tercerizar. Ahora, como había señalado, ¿no? La parte de la actividad habitual, que sería en realidad lo mismo que es el núcleo del negocio, es lo que no se va a poder tercerizar, porque eso conllevaría una desnaturalización. Perfecto, abogado, muchas gracias por la respuesta. La siguiente inquietud, vamos a dar lectura ahora a las preguntas que vienen por la sala Zoom. A ver, vamos a tratar de correr en orden. A ver, nos dicen, si yo tengo un servicio de estudio de impacto ambiental, esto requiere realizar un monitoreo ambiental. Yo sí voy a requerir el servicio de un laboratorio acreditado. Entonces, ¿cumplo con las condiciones para tercerizar ese servicio? Ya, primero cuando hablamos de lo que es la tercerización, primero hay que identificar el núcleo del negocio. O sea, para eso tenemos justamente algunos lineamientos que la ley y el reglamento nos ha dado, ¿no?
más que todo este reglamento nos ha dado ahí algunos lineamientos para identificar ese núcleo, ¿no? Determinando, por ejemplo, el objeto social de la empresa y los siguientes características que nos pueda ayudar o permitir identificar ese núcleo del negocio. Identificado el núcleo del negocio, ya, de esta empresa, podemos decir que la actividad especializada en los cuales, claro, la empresa que realiza esta determinada actividad no lo puede efectuar porque requiere de conocimientos técnicos que puedan apoyar a este proceso productivo. Entonces, identificado ello, se podrá determinar si esto se puede ver esto que el mismo empleador, ¿no? Porque el mismo empleador conoce el giro de su negocio, conoce el núcleo de su negocio y va a poder identificar con estos lineamientos, ¿no? Con estas características, cuál es ese núcleo para poder determinar qué es tercerizable y qué no. Perfecto, abogado. La siguiente inquietud voy a darle lectura. Nos indican, se considera también infracción muy grave en el caso que la empresa usuaria determine una reorganización de cargos y o funciones de los trabajadores y se extingan contratos de trabajadores que antes formaban parte del núcleo de negocio para cambiar a los nuevos puestos que ahora no son parte del núcleo del negocio. A ver, ¿me podía repetir o no? Sí, porque es un poco larga la pregunta. Bien, vamos a darle lectura con más pausas. Nos dicen, se considera también infracción muy grave en el caso que la empresa usuaria determine una reorganización de cargos y o funciones de los trabajadores y se extingan contratos de trabajadores que antes formaban parte del núcleo del negocio para cambiar a los nuevos puestos que ahora no son parte del núcleo del negocio. Ya, mira, ahí sí ya sería dependiendo del caso en particular la fiscalización que se dé, porque si se determina que hay un fraude, en ese caso a la norma, ¿no? Tratando de justamente escapar de esa responsabilidad, entonces sí podría determinarse una infracción, ¿no? Porque, claro, hay que identificar de que si ya el trabajador, ¿no? Formaba parte de, o sea, si la actividad que se estaba en su momento tercerizando antes de la modificatoria y que tenían que adecuarse, ¿no? Sí, que los trabajadores tenían que pasar de repente a la actividad de la empresa principal o en estos casos que el empleador tenga que mantener el vínculo laboral de esos trabajadores que formaban parte del núcleo del negocio, tendría que evaluarse ahí en su momento el inspector a cargo la situación concreta, ¿no? Si este empleador pues ha emitido o ha tomado acciones, ¿no? Que están vinculadas pues a evadir alguna responsabilidad, entonces se determinará pues la infracción que corresponde, ¿no? Ya tendría que ahí atenderse a un caso muy particular por parte del inspector que lleve ese caso. Bien, abogado, gracias por la respuesta. A ver, la siguiente es una consulta. Nos dicen, en una empresa distribuidora, ¿cuál sería el núcleo de negocio si, por ejemplo, tiene el área de ventas tercerizado y la distribución también es una empresa tercera? Ya, pero ahí tienes que justamente identificar el núcleo, ¿no? O sea, si tengo el área de ventas tercerizado y la distribución es tercera también. Entonces, pero ¿cuál es en sí el giro en todo caso del negocio para poder, o sea, primero determinar la actividad principal de la empresa, que es consustancial al giro del negocio, que en realidad debe ser netamente las ventas. Entonces, identificar ahí primero, ¿no? Con justamente los lineamientos que nos ha dado el Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Como determinar el objeto social de la empresa, determinar cuál es la actividad que le genera mayores ingresos a la empresa y demás características que establece esta norma para que te sirva de ayuda para identificar cuál sería tu núcleo, ¿no? De repente tu núcleo netamente es ese tema de ventas y eso de repente no podrás tercerizar. Tal vez la distribución sí, pero no el tema de ventas. Entonces, tendrías que evaluar y revisar esos elementos para identificar cuál es tu núcleo de negocio.
Perfecto, gracias por la aclaración. La siguiente inquietud nos indican, se mencionó sobre la responsabilidad solidaria por parte de la empresa principal y la empresa tercerizadora. En caso de algún incumplimiento o falta, ¿en qué grado o porcentaje afectaría a la empresa principal las multas que se le impongan? Bueno, pero eso ya lo determinará el inspector en su momento a cargo, ¿no? O sea, o la autoridad inspectiva cuando se determine la sanción y la multa que corresponda, debido a el tipo de gravedad de infracción, porque hablamos de responsabilidad solidaria, que puede ser por obligaciones laborales o de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento de pago de beneficios laborales de los trabajadores. Entonces, dependiendo del tipo de la infracción que corresponda a esos incumplimientos, se determinará la multa que corresponda a la empresa, ¿no? La responsabilidad solidaria lo que busca es justamente que si una de las empresas que intervienen en la tercerización incumple, pues en este caso tenga que asumir, en este caso, por ejemplo, la empresa principal, para efecto de poder garantizar los derechos laborales de estos trabajadores, de esta empresa tercerizadora. Claro que eso también conlleva de que la empresa principal pueda repetir contra esa empresa tercerizadora, ¿no? Para exigir, pues, el pago de esos gastos que había generado ese incumplimiento. Bien, abogado, muchas gracias por la consulta. Solo para hacer una aclaración, por favor, nos están consultando respecto al registro de asistencia. Efectivamente, es el que se les ha compartido, es el correcto. Indica formulario de inscripción, ya se ha corregido eso, no hay ningún problema. Por favor, registren su asistencia, tanto a quienes nos siguen en el Zoom, como a quienes están en la plataforma del Facebook. A ver, vamos a ver si tenemos más preguntas, por favor. A ver. Bien. A ver, le damos, nos consultan, ¿qué pasa si me contratan por outsourcing? Si le contrata por outsourcing. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta de que para efecto de la tercerización, ¿ya? Hay la figura de la tercerización netamente de que no hay desplazamiento del trabajador a las unidades del centro de trabajo y lo que es el centro de operaciones de la empresa principal, ¿ya? Para efecto de la ley de tercerización laboral, ¿ya? La tercerización que son materias de la exposición, materia de fiscalización de SUNAFIL, es cuando la empresa tercerizadora desplaza a sus trabajadores al centro productivo o el centro de trabajo de la empresa principal para efecto de cumplir con la ejecución de los servicios que se contrató, ¿no? Entonces, si el outsourcing que se haga cumple las características que establece la ley de tercerización laboral, entonces será materia, pues, de fiscalización que corresponda o cumplir con las obligaciones que la ley y el reglamento establece en esta figura de tercerización laboral. Bien, doctor. Ahora hay una consulta que me parece que ya la respondió, pero me parece muy importante aclarar el tema, porque nos dicen, en relación a las actividades secundarias de una empresa, ¿estas se pueden tercerizar? Perdón, ¿me podía repetir? En Discúlpame. relación a las actividades secundarias de una empresa, ¿estas actividades secundarias se pueden tercerizar? Actividades secundarias, pero ¿a qué se refiere con esas actividades secundarias? O sea, a ver, mira, la norma nos ha dado ya primero lineamientos generales para poder determinar qué se puede tercerizar o no. La actividad principal, que ya nos dijo núcleo de negocio no, actividades especializadas y obras que forman parte de la actividad principal, sí. Actividades secundarias entiendo de que serían, que están fuera de la esfera de la actividad principal. Por tanto, si esas actividades secundarias que están fuera de la esfera de la actividad principal se están tercerizando, eso entonces también no conlleva, pues, una tercerización. Estaría aplicándose mal la figura, ¿no? Porque estaría fuera de la actividad principal y eso no corresponde, pues. Netamente la ley nos dice que se puede tercerizar todo lo que todo lo que corresponde a una actividad especializada u obra que forma parte de la actividad principal.
nada más, porque el núcleo de negocio no lo tocamos para nada, porque eso ya sabemos que está prohibido, ¿no? Que se tercerice. Bien, doctor, tenemos una última consulta que ha llegado por el Zoom. Acá nos dicen, una obra o servicio con el Estado, ¿hasta qué porcentaje del total del contrato se puede tercerizar? Bueno, la normativa no nos señala un porcentaje como tal, entonces ahí no habría qué disposición tendríamos que cumplir, ¿no? Porque lo que nos dice la norma simplemente nos da de señales de que una obra se pueda tercerizar, no nos dice qué porcentaje o algo al respecto. Ya dependerá entonces la definición del contrato de tercerización que se establezca entre la empresa principal con la tercerizadora para poder determinar la figura de la tercerización en ese momento. Pero no, la norma no nos estableció ningún porcentaje que hay que tener en cuenta. Bien, abogado, me parece que hemos llegado a la parte final, ya no tenemos más consultas. Le cedo unos minutos el uso de la palabra para sus palabras finales. Ya, bueno, en realidad agradecerles por la atención. La figura de la tercerización laboral es una figura muy interesante y debido a las modificaciones que se han establecido ahora en este año, también prácticamente ¿cómo le podemos decir? Se ha especificado un poco más sobre este tema, ¿ya? Entonces, y debido a eso, es que se ha determinado también algunos cambios para efectos de la fiscalización laboral, ¿no? Donde ya SUNAFIL interviene por algún incumplimiento de lo que respecta a qué no se puede tercerizar o aquellas disposiciones que la misma ley de tercerización y su reglamento han dado para efectos de cumplir con la figura de la tercerización. Entiendo de que el tema de poder identificar el núcleo del negocio y qué se puede tercerizar y no se puede tercerizar es un poco complicado, ¿no? Para eso justamente la ley nos ha dado algunos lineamientos, algunas características para poder identificarlo. Pero hay que tener en cuenta o hay que entender esos conceptos básicos para poder identificar esa figura donde se pueda tercerizar y utilizar justamente esta subcontratación. Entonces, igual, nosotros como SUNAFIL estamos también ayudando o absorbiendo las consultas a través de los canales telefónicos y a través del aplicativo SUNAFIL Responde. Entonces, a través de estos canales podemos igual ayudarlos a efectos de poder darles algunos puntos, conceptos básicos para que puedan entender esta figura y poder aplicar la norma como corresponde, ¿no? Aparte también puede poder resolver algunas consultas de la normativa sociolaboral y de seguridad de trabajo que se puedan formular. Igual, muchas gracias por la atención y ya será hasta otra oportunidad. Bien, quedamos reconocidos desde el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, con la participación del abogado Cristian Chumbes Fabián, especialista legal de la SUNAFIL. Le reitero, por favor, que ya se ha compartido el enlace del registro de asistencia a través de la plataforma Zoom, así como a través del Facebook, donde también nos están siguiendo. Así que, por favor, les pedimos que le den clic al enlace de asistencia, que va a estar todavía unos minutos más para que todos puedan registrar su asistencia. Bien, esta es la 9ª capacitación que tenemos de forma conjunta el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la SUNAFIL. El próximo evento está previsto para el 11 de octubre. Vamos a abordar el tema del régimen laboral de construcción civil. Le reitero que la certificación es una única certificación que se va a realizar de todas las 14 capacitaciones que tenemos previstas en el año. Por lo menos tienen que asistir a 10 capacitaciones para hacerse acreedores a esta certificación que va a contemplar la totalidad de horas y los diferentes temas que se han abordado durante el presente año. Dicho esto, quedamos reconocidos con la participación de cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. En relación al cronograma de capacitaciones, está colgado en el Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco.
Y solo para darles un alcance, tenemos el 11 de octubre, el régimen laboral de construcción civil, y el 25 de octubre, que vamos a abordar sobre los derechos de la madre trabajadora, para hablar del tema de descanso pre, postnatal, permiso de lactancia, uso de lactarios, entre otros temas. Luego nos volvemos a ver el 15 de noviembre, 29 de noviembre, y estamos concluyendo el 13 de diciembre. Bien, de esta forma hemos concluido. Muchas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad.